tratar esa temática. Bienvenida, doctora, y muchas gracias. Los micrófonos son todos tuyos, son todos suyos. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Entonces, esta noche, como mencionó el doctor, vamos a hablar sobre las neoplasias de las glándulas suprarrenales. Este seminario está dirigido al doctor Eduardo Mora La Cruz, médico radiólogo, coordinador del posgrado de radiología, a todos los miembros del comité, a todos los invitados, a ustedes compañeros, por quien les habla, pues, Asai Solano, Sergio, residente del tercer año del posgrado de radiología. Perdón, doctora. Tenemos también la invitación al doctor Gerardo Lacruz, el coordinador médico de la unidad de radiología del hospital, del hospital de la unidad clínica de Maicao. Bienvenido, doctor Gerardo. Adelante, doctora, y disculpe, por favor. Respecto a los objetivos, vamos a revisar la anatomía de la glándula suprarrenal, cuál sería el protocolo de resonancia magnética, a reconocer los patrones de las lesiones benignas y malignas y vamos a revisar las actualizaciones y las guías recientes. Entonces, respecto a a las glándulas suprarrenales, entendemos que es un órgano endocrino par que se ubica superior y medialmente sobre cada riñón. Este está compuesto por dos zonas, la corteza y la médula, y a su vez esta van a tener zonas distintivas que son zonas importantes para la producción de hormonas, como son los mineralocorticoides, los glucocorticoides, los andrógenos y las catecolaminas en el caso de la corteza y en el caso de la médula suprarrenal, la producción de las catecolaminas como la epinefrina y pues la norepinefrina. Estas son, digamos, hormonas que son muy importantes para la regulación metabólica y hemostática. ¿Cómo es la morfología de las glándulas suprarrenales? Entonces, en este caso tenemos una resonancia magnética de abdomen en ponderación de secuencia T2, donde vamos a observar que ambas glándulas suprarrenales tienen una morfología y disposición anatómica normal, no evidenciamos imágenes nodulares. Adicionalmente, vemos que esta está compuesta por un brazo medial y un brazo lateral y, digamos, son estructuras que están compuestas por o altamente vascularizadas. Suelen ser isointensas o hipointensas al compararlas con el parénquima hepático. A lo largo del seminario voy a hacer principal énfasis en los objetivos que proponen en las pautas conjuntas de la Sociedad Europea de Endocrinología y la Red Europea para el Diagnóstico de los Diagnósticos Suprarrenales. Ellas tienen como objetivo principal buscar desde el estudio inicial o desde el primer abordaje imagenológico, identificar cuáles van a ser las lesiones que van a tener un componente maligno importante y reducir también aquellos seguimientos a las lesiones que sin duda tienen un comportamiento benigno. Y esto porque es importante, porque la mayor parte de las decisiones clínicas van a depender de esta primera caracterización, entonces el radiólogo tiene un papel fundamental. Además de esto, adicional, vamos a hablar sobre el Chemical Shift, que es una herramienta que nos brinda la resonancia magnética para identificación del componente lipídico microscópico. Y además, esta guía o este consenso a partir del 2023 busca que todas las personas o las personas que vamos a tener acceso a valorar estas lesiones de las glándulas suprarrenales podamos manejar un mismo lenguaje respecto a la caracterización de las lesiones, respecto a su tamaño, a la heterogeneidad, a la necrosis, al componente infiltrativo, sin dejar a un lado el contexto clínico, principalmente pues entendiendo que hay lesiones que van a tener un comportamiento indeterminado. Respecto al protocolo de resonancia magnética, cada una de las secuencias va a cumplir una función importante y cada una de las secuencias nos va a permitir la caracterización de las lesiones. Entonces vamos a tener un T1, tanto en fase como fuera de fase, un T2 en plano axial y coronal. Vamos a tener la secuencia de difusión y el mapa de ADC, considerándose que en el caso de las glándulas suprarrenales va a haber una restricción a la difusibilidad de las moléculas de agua, aquella que tengamos por debajo de 1. El contraste va a ser muy importante, se aplicará de forma dinámica para evaluar el lavado o el comportamiento de estas lesiones durante las fases y vamos a tener secuencias adicionales como es el FATSAT y el STIR en caso, pues, si se requiere o no una resonancia magnética o que se aplique una resonancia magnética
pues con contraste. Como lo mencioné, entonces el chemical shift o el desplazamiento químico, para conocerlo o antes de definirlo, entendamos que es un fenómeno físico y este fenómeno físico es importante porque nos va a explicar, nos habla sobre la precesión del movimiento de las moléculas de agua y de la grasa, entendiendo que la velocidad de la precesión de las moléculas de grasa van a ser más lentas al compararla con el agua. Pero ¿cómo vamos a entender este fenómeno físico al valorarlos en las imágenes? Vamos a tener entonces, como lo vimos previamente en la secuencia T1, en fase y fuera de fase. En la secuencia de fase, la señal del agua y de la grasa van a sumarse. Esto quiere decir o se traduce básicamente en que los protones van a estar alineados. A diferencia o de lo contrario que ocurre en la secuencia fuera de fase, donde las señales del agua y de la grasa se van a cancelar parcialmente porque van a estar desfasados los protones. ¿Y cómo vamos a evaluarlo entonces en la imagen? En la imagen entonces, como lo vemos en este ejemplo, tenemos una resonancia magnética de abdomen ponderada a la izquierda en secuencia T1 en fase y a la derecha en secuencia T1 fuera de fase, donde al valorarla inicialmente pues no vemos ningún cambio en la señal de intensidad pues que sugiera algún proceso anormal o patológico. Sin embargo, el fenómeno chemical shift es tiene como objetivo valorar el contenido graso microscópico. ¿Y cómo vamos a valorar este contenido graso microscópico? Vamos a evidenciar una caída de la señal de intensidad en el órgano a valorar. Vale recalcar que este fenómeno no ocurre solamente cuando valoramos cuando valoramos la glándula suprarrenal, sino también el hígado en el caso de la esteatosis hepática. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta y también diferenciarlo del otro fenómeno que conocemos que es el Indian Ink o el de tinta china, dependiendo pues el equipo con el que se elabore, en el cual vamos a ver que hay una caída de la señal de intensidad o en el reborde de las estructuras anatómicas analizadas, como lo vemos en este caso en la secuencia, en esta secuencia de T1 fuera de fase. Ese reborde hipointenso que se ven en las estructuras corresponde al fenómeno del Indian Ink. Más adelante les voy a mostrar con exactitud el fenómeno del chemical shift. Entonces, ya mencionado lo anterior, vamos a clasificar o hablar sobre las lesiones benignas y malignas de las glándulas suprarrenales. Hay algunas literaturas que, que algunas patologías no las mencionan como benignas ni malignas, sino como simplemente lesiones hiperfuncionantes, como es el caso del feocromocitoma. Entonces, iniciando con las benignas, el primero, por supuesto, el adenoma rico en lípidos es el tumor benigno más frecuente de la corteza suprarrenal y representa el 75% de los casos de las incidentalomas. Es más común en el 10% de los casos en adultos mayores y tiene una predilección por el sexo femenino. El 80% de los adenomas ricos en lípidos son no funcionales. ¿Esto qué quiere decir? Que no producen ni liberan hormonas. Respecto al comportamiento de esta lesión en las diferentes secuencias de resonancia magnética, vamos a ver que cumple un papel muy importante el fenómeno del chemical shift en fuera de fase. Teniendo en cuenta que es un hallazgo patognomónico, la caída de la señal de intensidad, como lo mencioné previamente, para el diagnóstico del contenido microscópico, como es el adenoma rico en lípidos, pues en el caso del adenoma rico en lípidos, valga la redundancia. ¿Cómo es el componente o la morfología, el componente estructural del adenoma rico en lípidos? Van a ser lesiones homogéneas, bien delimitadas, que no alcanzarán incluso los 4 centímetros. Usualmente se presenta de forma unilateral. Respecto al comportamiento de las lesiones en el chemical shift, sugiere la literatura que se valore una señal de intensidad o que la caída de la señal de intensidad oscile entre el 16 y el 20% al compararlo con la secuencia de fuera de fase. Es muy similar el cálculo como lo hacemos en el caso de la esteatosis hepática, entonces vamos a identificar las unidades Hounsfield en la secuencia de fase, vamos a restar estas unidades Hounsfield con las unidades Hounsfield de la secuencia de fuera de fase divididas con las unidades Hounsfield de la secuencia de fase por 100 y lo ideal es que pues este porcentaje esté entre el 16 y el 20%. Son lesiones que no restringen y que usualmente van a tener un realce moderado y homogéneo posterior a la administración del medio de contraste. Entonces,
teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, tenemos un ejemplo de la literatura. Esta es una resonancia magnética de abdomen, donde evidenciamos en la glándula suprarrenal izquierda una lesión nodular con señal de intensidad intermedia en la secuencia de fuera de fase. Con una importante caída de la señal de intensidad en la secuencia fuera de fase, que persiste hipointenso en la secuencia de T2, esto en relación pues a un adenoma rico en lípidos. Otra de las lesiones más comunes es el adenoma pobre en lípidos. Esta quizás es uno de los retos para su diagnóstico. Se considera también una lesión benigna y representa el 30% de los incidentalomas entre la quinta y la séptima década de la vida, principalmente en mujeres. También son no funcionales y pueden alcanzar hasta 1,4 centímetros. Respecto a su morfología, también van a ser lesiones homogéneas que no van a contener áreas de necrosis ni calcificaciones, tampoco un componente infiltrativo importante. Respecto a las secuencias de resonancia magnética, que va a ser importante de pronto valorar que no vamos a esperar que exista una caída de la señal de intensidad como suele ocurrir en el caso del adenoma rico en lípidos, tampoco restringen y pues también van a presentar un realce moderado y homogéneo al aplicar el medio de contraste. Tenemos entonces también un caso de la literatura, tenemos una resonancia magnética de abdomen con contraste, donde evidenciamos entonces en la glándula suprarrenal izquierda una lesión nodular de señal de intensidad intermedia que no presenta caída de la señal de intensidad en la secuencia de fuera de fase. Sin embargo, posterior al valorar la secuencia de T1 supresión grasa, tampoco hay caída de la señal de intensidad. Sin embargo, posterior a la administración del medio de contraste, se evidencia un realce homogéneo que va a persistir en la imagen E, que es a los 5 minutos, y persiste en las fases tardías, que es a los 10-15 minutos posterior a la aplicación del mismo. Por el comportamiento de la lesión, el paciente fue sometido a procedimiento quirúrgico. Se confirmó de forma histológica que se trataba de un adenoma suprarrenal en lípidos, y he ahí la importancia de la resonancia magnética, que pues el diagnóstico de la misma se va a basar principalmente pues en el componente morfológico de la lesión, en la homogeneidad y que no existan otros hallazgos que puedan sugerir malignidad. El mielolipoma es otra de las lesiones benignas que se caracteriza principalmente porque tienen un importante componente graso macroscópico. Corresponde al 5% de los tumores suprarrenales entre la quinta y la séptima década de la vida. No tiene predilección por el sexo y también suelen ser lesiones que pueden ser en el 80% de los casos asintomáticas, pero pueden alcanzar hasta 10 centímetros. Si llegasen a alcanzar pues este tamaño, claramente van a producir un efecto de masa. ¿Cuál es la característica del mielolipoma? Lo que esperamos, una lesión que tiene un componente graso importante, de tal manera que va a ser hiperintensa en T1 y T2. Vamos a ver que en la secuencia de FAT-STIR va a haber una supresión de la señal. De igual forma, no restringen y su realce puede ser variable heterogéneo. Entonces, tenemos también un caso de la literatura. eh, Olvidé mencionar que en el caso de los mielolipomas, el comportamiento también va a variar dependiendo, porque puede contener contenido hematopoyético. Entonces, en este caso, tenemos una resonancia magnética de abdomen con contraste. Evidenciamos entonces en la glándula suprarrenal izquierda, en la glándula suprarrenal derecha, una imagen ovalada heterogénea, predominantemente hiperintensa en la secuencia de fase y fuera de fase, que es marcadamente hiperintensa en la secuencia de T2. Tiene unos contornos bien definidos y un halo hipointenso al valorarla. Y esta va a presentar un realce discreto periférico posterior a la administración del medio de contraste. Esta es una secuencia T1 FAT-SAT con contraste, y donde vemos que hay una supresión también de la señal del componente de la lesión en esta última secuencia. Al valorarla, su restricción a la difusibilidad, vemos que no hay restricción a la difusibilidad como lo es esperado. Respecto al ganglioneuroma, también es un tumor benigno, pero este se deriva de la cresta neural. Es un tumor poco frecuente, se presenta alrededor del 2% de los incidentalomas.
pero este sí afecta a personas jóvenes entre la tercera década de la vida. No tiene tampoco predilección por el sexo y el 80% de los casos suelen ser asintomáticos. El ganglioneuroma tiene una particularidad y su comportamiento en las diferentes secuencias de resonancia magnética va a depender si este tiene o no estroma fibroso o matriz mixoide, qué es lo esperado ver en el ganglioneuroma o qué es lo característico, que usualmente va a presentar septos y calcificaciones, pero sugiere la literatura que en el caso de los septos y las calcificaciones van a valorarse o caracterizarse de mejor manera por tomografía. Sin embargo, es una lesión que morfológicamente es homogénea, es bien circunscrita, también puede alcanzar los 10 centímetros, puede ejercer efecto de masa, pero no tiene un componente infiltrativo importante. Este también es un caso de la literatura. Traemos entonces una resonancia magnética de abdomen con contraste, donde vemos en la glándula suprarrenal izquierda una imagen lobulada bien circunscrita, que tanto en la señal de T1 fase y fuera de fase tiene una baja atenuación, es hiperintensa en T2 con un borde hipointenso. Al administrar el medio de contraste, presenta un realce periférico. En el caso de este de este ganglioneuroma, presenta restricción a la difusibilidad de las moléculas de agua, pero que no corresponde en el mapa de ADC. ¿Qué se espera respecto al contraste en el caso del ganglioneuroma? Que tenga un realce progresivo y tardío y periférico principalmente. Respecto al quiste suprarrenal, que también es otra lesión benigna, pero muy poco frecuente, también representa de entre el 1 y el 2% de los incidentalomas entre la cuarta y la sexta década de la vida. Va a tener una predilección por el sexo femenino y el 90% suelen ser asintomáticos. Vamos a ver entonces que en el caso del quiste suprarrenal es el quiste típico, es la imagen homogénea, bien definida, que tiene una pared regular y fina, que puede medir hasta 5 centímetros y puede llegar a ejercer efecto de masa. Entonces, ¿cómo es el comportamiento por resonancia magnética? En T1 es hipointenso, hiperintenso en T2. Vamos a ver que no hay pérdida de la señal de intensidad en la secuencia de FAT-SAT ni STIR y tampoco presenta restricción a la difusibilidad ni realce posterior al medio de contraste. También es un caso de la literatura. Observamos entonces una resonancia magnética de abdomen con contraste, donde evidenciamos en la glándula suprarrenal izquierda una imagen ovalada bien definida, que tiene un comportamiento hipointenso en T1, hiperintenso en T2, sin caída de la señal de intensidad en la secuencia de FAT-SAT. Esto en relación a un quiste suprarrenal. Respecto al hematoma suprarrenal, el hematoma suprarrenal es una lesión benigna que usualmente tiene un componente traumático asociado, bien sea por manipulación quirúrgica, por algún trauma directo contundente, pero también es importante tenerlo en cuenta en aquellos pacientes que son o están anticoagulados. Em, ¿De qué va a depender el comportamiento en las secuencias de resonancia magnética? Por supuesto, va a depender del tiempo y de la evolución del sangrado. Estas lesiones no van a tener predilección por la edad del sexo, el tamaño también puede ser variable, pero se nos va a permitir orientarnos de acuerdo a las fases o el tiempo de evolución que tenga la lesión. En el caso de las fases hiperagudas, que son las primeras horas, ¿qué es lo que esperamos ver? Esperamos ver unas lesiones de comportamiento isointenso, hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. En el caso de las fases agudas, que tienen menos de 7 días, esperamos ver entonces un hematoma, una lesión que tenga un comportamiento isointenso, ligeramente hipointenso en T1, pero también hipointenso en T2. En el caso de la fase subaguda, que corresponde a los 7 días o 7 semanas posterior al evento, ¿qué esperamos ver? Esperamos ver una lesión hiperintensa, tanto en la secuencia T1 como en T2, que es un hallazgo de igual forma en la fase crónica de más de 7 semanas. Lo único que va a cambiar es que a partir de las 7 semanas esperamos ver un halo hipointenso, que esto corresponde al depósito de hemosiderina. En el caso de que contemos con una secuencia de SWAM, vamos a ver un marcado blooming, y en el caso del realce hay una particularidad respecto a las lesiones crónicas, que van a tener un realce periférico. Respecto a las lesiones agudas no se espera ver un realce posterior al medio de contraste.
Este es un caso clínico tomado de la literatura. Es un caso clínico de un paciente de 55 años que consultó por dolor abdominal y una masa palpable en mi abdomen izquierdo. Se le realiza una resonancia magnética donde se observa en la secuencia de 1 FATSAT una lesión heterogénea predominantemente y su intensa a planos musculares está bien circunscrita, pero tiene unas áreas hiperintensas que se disponen hacia la periferia que pueden sugerir el componente hemorrágico. Esta ejerce efecto de masa sobre las estructuras adyacentes. Llama la atención que al observarla en la secuencia de T2 es bastante heterogénea, predominantemente hiperintensa y tiene unas áreas de menor y mayor densidad, intensidad en su interior que pudiesen corresponder a degeneración quística o necrosis. Y al valorarla en la secuencia T1 FATSAT con contraste, vemos que no presenta un realce. En este caso, pues se trataba de un hematoma suprarrenal izquierdo de características o en etapa subaguda. El feocromocitoma, o también conocido como el gran simulador suprarrenal, este va a representar el 1,8% de los incidentalomas y es el tumor neuroendocrino que se origina de las células cromafines de la médula. En el 85% de los casos se presentan a nivel de las glándulas suprarrenales entre la tercera y la quinta década de la vida. No tienen tampoco predilección por el sexo, pero están ligados o asociados a un componente genético importante como es la enfermedad de von Hippel-Lindau y la neurofibromatosis tipo 1. El feocromocitoma se menciona en la literatura que es el tumor del 10%. El 10% se presenta en niños, el 10% tiene un componente de malignidad, en el 10% de los casos se presenta de forma extra suprarrenal y en el 10% de forma bilateral. Es un tumor también altamente productor de hormonas, de tal manera que la clínica también va a ser importante analizarla, va a haber un exceso de catecolaminas, el paciente va a tener una hipertensión arterial de difícil control, cefalea, ataques de pánico, taquicardia y entre otros. Respecto al comportamiento de la resonancia magnética, también es importante recalcar que puede llegar a tener importantes áreas de degeneración quística o necrosis, entonces podemos encontrar lesiones bastante heterogéneas. ¿Qué es lo que esperamos ver entonces? ¿O cuál es el signo patognomónico? Es el signo del Leibal sign o el signo de la bombilla. Es característico de esta lesión, sin embargo, de no encontrarlo de forma típica, no excluye su diagnóstico. La restricción va a ser variable por lo que les comento de los diferentes componentes que puede tener la lesión y suele tener un realce ávido posterior a la administración del medio de contraste. Este también es un caso de la literatura que voy a exponer adelante. Como lo mencioné y también tenerlo en cuenta es importante cuando vamos a pensar que el feocromocitoma quizás tenga un comportamiento maligno, aquellos que van a alcanzar 6 centímetros, cuando las áreas de necrosis sean extensas, cuando haya un componente invasivo vascular, adenopatías y que identifiquemos unas lesiones sospechosas a nivel hepático, pulmonar y óseo. Entonces, esta es una paciente femenina de 37 años que consultó por hipertensión arterial refractaria al tratamiento, dolor abdominal y deposiciones asociadas a pérdida de peso. Entonces, evidenciamos que en T1 fase y fuera de fase, una resonancia de abdomen con contraste, vemos una imagen ovalada de bordes definidos de señal de intensidad intermedia que no presenta caída de la señal de intensidad en la secuencia fuera de fase, pero en la secuencia FAT-SAT2 tiene o presenta un realce importante característico del signo de la bombilla. Eh, Al aplicar el medio de contraste, este va a tener un importante realce heterogéneo y presenta una restricción a la difusibilidad de las moléculas de agua, pero que no corresponde al mapa de ADC. Es importante tener en cuenta al sospechar el diagnóstico del feocromocitoma que bien sea se diagnostique por los hallazgos o por exclusión, es una entidad que se debe diagnosticar de la forma menos invasiva posible debido a la alta producción hormonal que tiene.
Respecto al carcinoma adrenocortical o córtico suprarrenal, ya entrando en materia sobre las lesiones malignas, es un tumor raro, o se presenta en el dos casos por millones de habitantes. Es el tumor maligno primario de la corteza suprarrenal, es agresivo y tiene una alta tendencia a la invasión local, tanto de los órganos adyacentes como de las estructuras vasculares y también de los órganos a distancia. Corresponde al 5% de los incidentalomas y tiene dos, digamos, modalidades o picos para presentarse respecto a la edad en personas menores de 5 años y en personas entre los 40 y los 50 años, predominantemente en el sexo femenino. Usualmente las metástasis que vamos o las lesiones secundarias esperamos verlas en hígado, en pulmón y en hueso. Y también son tumores altamente funcionales respecto a la invasión local. Por supuesto, los órganos que están adyacentes, como lo mencioné, riñón, hígado, páncreas, y en el caso de las estructuras vasculares, la vena cava inferior y la vena renal. También son lesiones que tienen un alto componente de necrosis o de degeneración quística, entonces van a ser lesiones bastante heterogéneas, independientemente en la secuencia de resonancia que la observemos. Y adicionalmente, pues vamos a ver que tiene una restricción marcada a la difusibilidad de las moléculas de agua y van a tener un realce heterogéneo intenso posterior a la administración del medio de contraste. Este es un caso propio del Hospital Clínico sede de Maracaibo. Es una paciente que consultó por hematuria macroscópica, se le realizó una ecografía que no aportó imágenes, sin embargo, reportaba en el informe una lesión ocupante de espacio en la glándula suprarrenal derecha. Entonces tenemos en esta resonancia magnética de abdomen con contraste que evidenciamos en la secuencia de T1 fase y fuera de fase una lesión ovalada, es de bordes regulares y bien definidos, que tiene una señal de intensidad baja intermedia y que no presenta desplazamiento químico transversal en la secuencia de T1 fuera de fase, evidenciándose en la secuencia de T2 importantes y extensas áreas hiperintensas que van a tener un comportamiento hipointenso en la secuencia de T1 FAT-SAT. En esta secuencia, pues también posterior a la administración del medio de contraste, vemos que no realza, pero el resto del contenido de la lesión realza de forma importante. Esto en relación a áreas de degeneración quística o necrosis, vemos que hay una restricción a la difusibilidad de las moléculas de agua que corresponden en el mapa de ADC. Esta paciente se realizó una biopsia pues en el extranjero, donde se confirmó el hallazgo de un carcinoma adrenocortical de alto grado. Respecto a la clasificación y el estadio, debemos tenerlo en cuenta. El sistema de clasificación, por supuesto, el más usado es el TNM. Sin embargo, en el 2023, la Asociación Europea de Endocrinología propuso que además del TNM, utilicemos un estadiaje. Esto también pues para orientar o ubicar al clínico. ¿Qué encontramos o qué esperamos ver respecto al TNM? Entonces, vamos a tener que el T1 corresponde a una lesión que se confina a la glándula suprarrenal que mide menos de 5 centímetros. En el T2 esperamos que sea una lesión igual confinada a la glándula suprarrenal, pero mayor a 5 centímetros. En el T3 vamos a ver que hay una invasión local. Con un compromiso específicamente de la cápsula, pero no de los órganos adyacentes. Y en el caso del T4 vemos que hay compromiso pues, de los órganos adyacentes. Respecto a los ganglios linfáticos, vamos a tener dos escenarios, el N0, en la cual no vamos a identificar restricción a la difusibilidad ni cambios en la morfología de los ganglios locorregionales, pero vamos a tener también el N1 en los cuales vamos a ver que los hallazgos son positivos para la restricción y los cambios de la morfología de los ganglios locorregionales. Y respecto a la M, que tengamos o no metástasis a distancia. ¿Qué esperamos entonces o cómo traducimos esto respecto al estadio? En el estadio 1 vamos a tener entonces una lesión que se confina a la glándula suprarrenal que no tiene compromiso de ganglios locorregionales. En el estadio 2, una lesión de más de 5 centímetros que está confinada a la glándula suprarrenal, tampoco sin compromiso de ganglios linfáticos. En el estadio T3 vamos a tener más variabilidad. Vamos a tener entonces una lesión de menos de 5 centímetros confinada a la glándula suprarrenal
con afectación de ganglios locorregionales. En el T2, esta lesión va a ser más de 5 centímetros con compromiso de ganglios locorregionales y en los hallazgos del T3 y en el T4 vamos a observar que básicamente cambia el concepto de la invasión local con o sin indiferente, sin los hallazgos de ganglios, de compromiso de ganglios locorregionales. Y en el caso del estadio 4, indiferentemente la T, indiferentemente la N, vamos a tener un compromiso metastásico a distancia. Esta es una imagen realizada con inteligencia artificial donde resume básicamente los hallazgos previamente mencionados. A modo de resumen, respecto a las metástasis suprarrenales, es la neoplasia maligna más frecuente en mayores de 50 años. Ocurre o afecta principalmente de forma bilateral a ambas glándulas suprarrenales, valga la redundancia. No tiene predilección por el sexo y son lesiones que pueden alcanzar un gran tamaño. Tienen poca invasión local y dónde esperamos ver o de qué primarios esperamos una metástasis suprarrenal en el caso del pulmón, de mama, del melanoma y del un CA de riñón. Y las metástasis vamos a buscarlas principalmente en hígado o el compromiso secundario en hígado, en huesos y en pulmón. En el caso de las metástasis, es importante tener en cuenta, también vamos a tener un alto contenido de necrosis y degeneración quística. El compromiso, entonces el comportamiento va a ser variable en las diferentes secuencias, excepto en el caso del T1 del melanoma, donde vamos a ver que es una lesión marcadamente hiperintensa. En el chemical shift no esperamos ver caída de la señal de intensidad, pero puede presentarse. También tiene una marcada restricción a la difusibilidad de las moléculas de agua y las metástasis, a diferencia del carcinoma adrenocortical, es heterogéneo, pero también presenta un lavado lento. Este es un caso también propio de la institución. eh, Tenemos una paciente femenina que tiene un antecedente, un carcinoma de células renales con nefrectomía ipsilateral por su antecedente claramente, asistió a control oncológico. Se evidencia entonces que en la glándula suprarrenal izquierda hay una lesión nodular en la secuencia de fase, evidenciando que hay una caída de la señal de intensidad en la secuencia de fuera de fase. Esta imagen nodular persiste hipointensa en la secuencia de T2 y llama la atención el realce, tiene un realce moderado, pero periférico, posterior a la administración del medio de contraste. Al analizar la restricción a la difusibilidad de las moléculas de agua, presentó una DC de 0,8, considerándose, dado el contexto clínico de la paciente, pues una lesión secundaria. Entonces es muy importante respecto a las metástasis suprarrenales que en pacientes con antecedente oncológico, toda lesión que se encuentra a nivel de las glándulas suprarrenales se considera metastásica hasta... hasta demostrarse lo contrario. Este es otro caso, este es un caso del Hospital San Rafael de Tunja, una paciente femenina de 44 años que consultó por un crecimiento progresivo del perímetro abdominal. A esta paciente se le realizó una tomografía de cráneo, de tórax con contraste, abdomen y pelvis con doble contraste, y también una resonancia magnética de cerebro con contraste que llamó la atención, como lo podemos ver en las imágenes superiores, que el útero está aumentado de tamaño, tiene distorsión de su arquitectura habitual, está condicionada por una lesión heterogénea que impresiona depender de la cavidad endometrial, presentó un realce ávido posterior a la administración del medio de contraste endovenoso, que persiste tanto en fase arterial como en fase venosa, y esta va a ocupar gran parte de la pelvis y va a ejercer claramente un efecto de masa sobre las estructuras pélvicas adyacentes. En este caso hubo una valoración limitada para la valoración de los anexos. Pero adicionalmente, ¿qué llamó la atención en esta paciente? En unos cortes superiores, entonces evidenciamos que en la glándula suprarrenal izquierda, evidenciamos que hay una lesión nodular, es hipointensa, es hipodensa, eh, con un índice de atenuación de 38 UH. Esta lesión presentó un realce en la fase arterial y de 74 UH, realce que aumentó en la fase venosa, 84 UH.
Y hubo otros hallazgos característicos al valorar los planos óseos. En este caso hubo unas lesiones líticas y blásticas en sacro, en ilion y también en los cuerpos vertebrales dorsales y lumbares. Al valorar entonces el parénquima pulmonar, llama la atención también que existen múltiples nódulos pulmonares de aspecto algodonoso, también hay micronódulos, estos tienen una distribución aleatoria y la de mayor tamaño está en región apical derecha, que no descarta en este caso un proceso neoplásico subyacente ni una enfermedad metastásica, pero también por los hallazgos de unas lesiones líticas en la tomografía de cráneo, se realizó, como les mencioné, la resonancia magnética de abdomen, de cráneo, de cerebro con contraste, evidenciando entonces unas lesiones infiltrativas, expansivas a nivel frontal y parietal izquierdo. Estas van a tener un comportamiento hipointenso en la secuencia de T1 y T2 y van a tener un comportamiento hiperintenso en la secuencia de T2 FLAIR y van a presentar un realce heterogéneo posterior a la administración del contraste paramagnético. Estas lesiones van a comprometer el diploe, la dura madre y también los planos blandos. La de mayor tamaño, como pueden observarlo en la imagen, es en la región frontal izquierda, pero adicionalmente llama la atención que existen unas lesiones nodulares, corticales y subcorticales, también a nivel del puente. Estas lesiones van a tener un comportamiento isointenso en la secuencia de T1, isointenso a la sustancia gris en la secuencia de T1 y van a tener un comportamiento hiperintenso en la secuencia de T2 y T2 FLAIR con un realce homogéneo posterior a la administración del contraste. Todos estos hallazgos que sugieren una enfermedad metastásica o un proceso infiltrativo secundario. Otra de las neoplasias o de las lesiones malignas que vamos a encontrar, bien sea en su presentación primaria o secundaria por linfoma sistémico, es el linfoma suprarrenal. Va a representar también el 1% de los linfomas y las neoplasias suprarrenales, o sea, es muy raro que se presente, pero afecta a personas entre los 60 y los 70 años, principalmente a personas del sexo masculino. Suelen ser bilateral y a pesar de que son lesiones muy bien definidas, que van a tener un componente homogéneo, no tienen un compromiso vascular como si lo pudiese tener el carcinoma adrenocortical. Al contrario, lo que hace el linfoma es rodear y contactar las estructuras vasculares, pero si hay algo muy importante del linfoma y es que distorsiona la arquitectura o reemplaza el componente estructural normal de la glándula suprarrenal por este tejido linfomatoso, de tal manera que el paciente debuta con insuficiencia suprarrenal. Entonces, la clínica va a hablar mucho sobre esto. Son lesiones que van a ser moderadamente hiperintensas en la secuencia de T2, van a tener también una restricción marcada a la difusibilidad de las moléculas de agua. El realce también es homogéneo posterior a la administración del medio de contraste y el lavado es lento, como lo característico de las lesiones malignas. Entonces, es un caso de la literatura donde evidenciamos una resonancia magnética de abdomen con contraste, observando unas masas suprarrenales bilaterales. Estas tienen unos bordes bien definidos, se extienden hasta el espacio retroperitoneal y perirrenal adyacente. Tienen un comportamiento hipointenso en la secuencia de T1 fase y fuera de fase, los bordes son parcialmente definidos. No hay caída de la señal de intensidad en la secuencia de T1 fuera de fase y en la secuencia de T2 son heterogéneas, predominantemente hiperintensas y presentan también un realce heterogéneo posterior a la administración del medio de contraste. Observamos entonces que posterior a la administración del medio de contraste, estas lesiones rodean las estructuras, pero no hay un componente infiltrativo asociado. Llama la atención también en este caso que en la secuencia T1 coronal hay unas lesiones isointensas a la lesión en parénquima renal bilateral. Respecto al neuroblastoma suprarrenal, que es otra de las lesiones malignas más común, principalmente
pues hablando del cáncer pediátrico, este se deriva de la cresta neural y corresponde al 10% del cáncer pediátrico y el 50% de los tumores suprarrenales malignos, principalmente en niños de entre los 18 y los 22 meses del sexo masculino. También es una lesión que debuta o afecta a las dos glándulas suprarrenales y tiene una característica muy importante es que puede extenderse incluso hasta el canal espinal. También son lesiones que van a presentar una marcada restricción a la difusibilidad de las moléculas de agua y van a tener un realce marcado heterogéneo posterior a la administración del medio de contraste. No esperamos ver en este caso tampoco caída de la señal de intensidad y son lesiones que van a tener un alto componente de generación quística, necrosis, calcificaciones y también un componente infiltrativo importante, además de afectación de ganglios linfáticos. También es un caso de la literatura. Observamos entonces una resonancia magnética de abdomen con contraste. Este es un masculino de 2 años, donde evidenciamos en la secuencia T2 una lesión en la glándula suprarrenal izquierda que es lobulada, bien definida. Es de comportamiento heterogéneo, predominantemente hiperintenso en la secuencia de T2. Tiene una cápsula fina hipointensa y posterior a la administración del medio de contraste tiene un realce homogéneo importante. Vemos en el corte sagital cómo desplaza hacia posterior y caudalmente el riñón y en la flecha, en esta flecha vemos también quizás la relación de la lesión con la arteria renal ipsilateral. Esta lesión también desplaza la cámara gástrica y las asas intestinales, pero vemos que es una lesión que está muy bien definida. Dado, digamos, el componente o el tamaño también de la lesión, se hace una angio-RM donde pues se confirma que no hay un compromiso vascular pues del riñón que está afectando principalmente y de la arteria previamente mencionada. Como lo mencioné previamente, que expuse un caso de tomografía, es importante entonces recordar o mencionar el washout suprarrenal. El washout suprarrenal es una técnica que nos va a permitir evaluar la velocidad con la que una lesión en la glándula suprarrenal va a eliminar el medio de contraste. ¿Y cómo, no, cómo, se, o cómo vamos a evaluar nosotros esta eliminación del medio de contraste? Mediante una fase simple, una fase venosa portal y una fase tardía, en la que vamos a buscar identificar el porcentaje de lavado absoluto o el porcentaje de lavado relativo. Este cálculo podemos realizarlo en la web o podemos realizarlo de forma manual y es principalmente pues para caracterizar los adenomas, teniendo en cuenta que los adenomas van a presentar un lavado rápido al compararlo con las lesiones que tienen un componente maligno. Em, Toda lesión que tenga un lavado mayor al 60% es altamente sugestiva del adenoma suprarrenal e igual como en el caso del lavado relativo, que corresponde al 40%, también es altamente patognomónico de un adenoma suprarrenal rico en lípidos. Entonces, en este caso es una tomografía de abdomen con contraste. Vemos que hay una lesión nodular en la glándula suprarrenal derecha que tiene un índice de atenuación de 6 UH, 5 o 6 UH, pero presenta un importante realce posterior a la administración del medio de contraste en fase arterial que es de 60 UH, pero al observarlo en fases tardías tiene una pérdida o un lavado rápido con 27 UH, pues esto sería característico, como lo mencioné previamente, de un adenoma rico en lípidos. Pero ¿qué dice la literatura en la actualidad? Bueno, este es un artículo de revisión que revalúa todas las recomendaciones de los white papers de la ACR, de los últimos estudios o los estudios publicados en los últimos años. Y esta es una actualización publicada por la ACR y por Radiographics en marzo de este año y menciona principalmente los hallazgos incidentales en abdomen y pelvis. Y uno de los apartados más importantes quizás es la evaluación de los incidentalomas suprarrenales. Como lo mencioné previamente, tradicionalmente nosotros esperábamos o se recomendaba utilizar la tomografía con protocolo de washout para caracterizar aquellas lesiones suprarrenales indeterminadas.
Sin embargo, esta última actualización, digamos que contradice un poco o pone en duda un poco el uso del washout, dado el rendimiento diagnóstico, porque la sensibilidad de los estudios en la actualidad es del 67%, una sensibilidad muy baja. Entonces, como consecuencia de esto y a partir del 2023, la Sociedad Europea de Radiología, la Sociedad Europea de Endocrinología, no recomienda la tomografía con washout para el estudio como primera línea de los incidentalomas suprarrenales. Pero esta actualización también tiene un apartado muy importante respecto al concepto del valor de las unidades Hounsfield en la tomografía sin contraste. Entonces vamos a tener que el concepto de las 10 unidades Hounsfield va a continuar siendo el criterio clásico para identificar los adenomas ricos en lípidos, pero se incorporan otros UH para la estadificación del riesgo. En este caso, el umbral que se incorporó es el umbral de 20 UH y vamos a tener tres categorías. La categoría uno, como lo menciono en pantalla, es una lesión típica benigna que mide menos de 4 centímetros y tiene menos de 10 UH. En la categoría 2 es una lesión de probable etiología benigna, que tenemos dos escenarios: mide más de 4 centímetros, pero mide entre 10 o 20 UH, o aquellas lesiones que miden más de 20 UH, que son lesiones que van a requerir un control o un seguimiento de en 6 a 12 meses, pero un control tomográfico simple. Y tenemos el tercer escenario, que es la categoría 3, aquellas lesiones con mayor riesgo, claramente que tienen más de 20 unidades Hounsfield, que miden más de 4 centímetros, y especialmente aquellas lesiones que miden más de 6 centímetros y que tienen más de 40 UH, son lesiones que van a requerir un manejo quirúrgico o un manejo más avanzado. Cito textualmente lo que incorpora el artículo, pero en resumen principal, lo que quiero mencionar es que el mensaje de la actualización no es que el criterio del adenoma cambie de 10 a 20 UH, sino que uno, el washout va a tener un rendimiento menor al que previamente conocíamos, y que las unidades Hounsfield que se incorporan es para poder estratificar o estadificar el riesgo de las lesiones. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, hacia la radiómica y hacia la inteligencia artificial. ¿Qué nos va a permitir la radiómica? La radiómica nos va a permitir poder extraer los píxeles de las características cuantitativas de una imagen, y es transformándolos en datos numéricos junto con la inteligencia artificial, esto mediante el componente morfológico, la distribución de los píxeles, estas que son características de difícil caracterización, pues para el ojo humano, brindándonos a nosotros mayor precisión diagnóstica. Respecto a las conclusiones, por supuesto, la resonancia magnética es la técnica de elección para caracterizar la mayoría de las lesiones suprarrenales. El chemical shift o el desplazamiento químico es el hallazgo principal y clave para el diagnóstico del adenoma rico en lípidos. El futuro será multiparamétrico, la resonancia, el PET y la inteligencia artificial. Estas fueron mis referencias y gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Excelente. Eh, Cada vez quedamos más encantados de las presentaciones de nuestros jóvenes. Muchísimas gracias, muy buena su presentación. Bueno, dejamos a libertad de los participantes, por favor, a nuestros distinguidos profesores para algún comentario, alguna observación o para complementarla, por favor. Doctor Guillermo, doctora Julia, doctora Edunice, doctor Juan, doctor Reinier, muchísimas gracias por contar con su apoyo y su aporte. Muy buenas noches y bueno, quería darle la Doctora palabra Julia. al doctor Renier. Aquí estamos. Felicito a la doctora y como usted bien dijo, cada miércoles nos dan un banquete y van como que levantando esa vara de la excelencia, ¿no? Y me encantó, doctora, que usted tomó la palabra en relación a los detalles últimos de su actualización, porque tuvimos la oportunidad de estudiar el nódulo pulmonar solitario
en la clase pasada y tomamos en cuenta que la radiología va actualmente dando otros conceptos de precisión, básicamente, o sea, va más allá no solo de describir las imágenes, sino también de unir y utilizar la inteligencia artificial, que es los últimos detalles, para poder nutrir toda la información e ir hacia lo que se dice la radiómica y sumar a la inteligencia artificial, conocer detalles, incluso se está hablando de radiogenómica, buscando la actualización de lo que se está ubicando, de tener, sumar a la estadística datos genómicos de alteración biológica a esas imágenes que van más allá de un PET-CT, de un PET-RM, y hacer esa medicina nuclear híbrida, ¿no? Que nos permita diferenciar, caracterizar y sumar datos de precisión, porque hacia ahí es el encanto de que esta especialidad nos va llevando a nuevos desafíos y nuevos retos de actualización y agregar nuevo idioma y teniendo así a la inteligencia artificial como recurso ahora para entonces nosotros poder contar con esas imágenes precisas, de información precisa, para poder nosotros alimentar a esa inteligencia, a esos datos, para poder lograr un diagnóstico más preciso en beneficio del paciente. También leí mucho sobre la resonancia multiparamétrica y no sé, doctora, si nos puede agregar algo, precisar algún detalle de su uso. Le pregunto a la doctora que tuvo la exposición. Bueno, sí, doctora. Principalmente el uso de la resonancia multiparamétrica hace el enfoque también por supuesto, a las secuencias y al incluir las secuencias con contraste de forma dinámica, principalmente. Ok. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Doctor A ver, ¿me Guillermo. escuchan? Buenas noches. Sí, 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 Reñer, te escuchamos. Ajá, ¿cómo están ustedes? Bueno, ante todo, feliz noche y muchas gracias por la invitación, doctor. Dos comentarios rápidos sobre el washout. Primero, nuestros médicos tratantes lo van a seguir solicitando. Usted sabe que eso es el gran punto donde todavía estos conceptos nuevos no se han planteado todavía en otras especialidades. Y para nosotros tenemos que estar pendientes que el washout, para que podamos seguir usándolo, tiene que ser bajo el grupo que la doctora señaló como el grupo 2. El individuo que no tiene sintomatología, donde es un verdadero incidentaloma, que estamos por debajo de los 4 centímetros, que tenemos una lesión con más de 20 UH, pero que tenga un aspecto que sea homogéneo. Recordemos cuál es el gran problema del washout, que hasta el 30-40% de los washouts pueden aparecer en lesiones que sean neoplásicas hipervasculares y también en el feocromocitoma. Por eso es que el concepto inicial de que es típico para poder caracterizar el adenoma pobre en lípidos se ha perdido, ¿no? Pero la razón es esa, porque tenemos que saber cuándo utilizarlo. Entonces, el individuo que no tiene ningún tipo de sintomatología, no tiene antecedentes oncológicos y tiene esa lesión más de 20 UH, menos de 4 centímetros. Esa es la situación clínica más adecuada para seguir utilizando el washout y seguir usándolo para esa detección del eventual adenoma pobre en lípidos, ¿no? Porque, como le digo, lo vamos a seguir enfrentando, usando y todavía necesitamos afinar el uso del método, ¿no? Por supuesto, requiere que nuestros técnicos sepan que hay que hacer una modificación. Ellos siempre hacen su protocolo estándar, nunca hacen el control de los 15 minutos, que es tan importante, y, por supuesto, siempre el planteamiento final, que es pasar a la resonancia magnética multiparamétrica, que es la que siempre terminaremos usando en estos casos, ¿no? Eso era el comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Reinier. Muy agradecido, muy amable. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra? Bueno, buenas noches. Bueno, felicitar a la doctora Hassey por su resumen sobre todas las patologías de las glándulas suprarrenales. Y como bueno, ya como lo estaba diciendo el doctor Reinier y como lo habían comentado, ya vemos que la evaluación de las mismas ya va cayendo cada vez más sobre la resonancia magnética. Y
es muy acertado el comentario del doctor en el sentido de que a veces nosotros podemos actualizarnos y buscar lo más nuevo, pero los médicos que solicitan los estudios no van a estar educados en eso y también nos toca a nosotros ir difundiendo la información para poder hacer una evaluación correcta a nuestros pacientes. Muchas felicidades, Asa, y saludos a todos. Gracias, doctor Guillermo. ¿Algún otro comentario? Gracias, doctor. Bueno, le da chance todavía para ver el juego de Colombia. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, doctora Julia. Gracias, Muy doctor amable, Guillermo. Doc. Gracias, doctor Reinier. Gracias, Junior Eduardo. Gracias, doctor. Gracias, Dunice. Gracias. Isabel estaba por incorporarse. Yo creo que al final se lo logró. Gracias al doctor Juan. También estaba al final. No le estaba costando, pero creo que al final se logró incorporar. Y a la doctora Mónica, creo que también estaba en lo mismo. Esperamos que se haya logrado incorporar a la actividad. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Ruiz por su participación también. Gracias a la doctora Alexandra por su coordinación en la actividad del Internet. Gracias a todos, muchísimas gracias. Espero que hayamos tenido una noche muy fructífera y muy agradable. Gracias, doctora Julia. Un Muchísimas abrazo. gracias de nuevo. Tengan buenas Gracias, noches. Feliz noche. Buenas noches. Y Feliz que gane noche. Colombia, que gane Colombia. Gracias a todos, muy amable. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, doctor. Buenas noches con todos. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Gracias, doctor Reinier. Un abrazo. Gracias a todos. Saludos, grupo. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, posgrado. Felicitaciones, doctor Mora. Felicitaciones. Gracias, doctor Gerardo. Saludos.